Hay algo profundamente revelador en quienes prefieren el silencio. Alan Watts dijo que el sonido es simplemente el eco del silencio intentando expresarse. El mundo, sin embargo, ha olvidado este lenguaje. Perseguimos las palabras como si fueran salvadoras, pero solo describen lo que ya se ha perdido en el momento en que intentamos pronunciarlas. La sabiduría de quienes hablan poco reside precisamente en esto, en comprender que la vida no necesita ser traducida para ser vivida. Hay un misterio que se disuelve al ser explicado, una verdad que solo existe íntegra mientras permanece sin decir. En una época donde todos claman por ser escuchados, el silencio se torna subversivo. Watts observó que la música no se compone de notas, sino de los intervalos entre ellas, y quizá lo mismo se aplique al alma humana. La grandeza de una mente no reside en la velocidad con que responde, sino en la profundidad con que escucha. Quienes no hablan mucho habitan ese espacio entre una palabra y otra, el espacio donde el mundo respira antes de manifestarse. Son el intervalo de la conciencia, el punto donde el ser roza el misterio. Estas personas no están ni distantes ni ausentes. Están plenamente presentes, pero de una forma que el ruido no puede comprender. Mientras el mundo habla para existir, ellas escuchan para comprender. Su silencio no está vacío, sino pleno. Es el silencio del océano antes de la ola, del cielo antes de la tormenta, de la mente antes del pensamiento. Watts veía el universo como una danza entre el sonido y el silencio, una alternancia eterna entre la manifestación y la quietud. Y quienes hablan poco son como el instante en que la música cesa, pero la emoción perdura. El hombre moderno teme al silencio porque se teme a sí mismo. Watts dijo que cuando uno se detiene, cuando ya no hay nada que hacer ni decir, lo que queda eres tú, y eso es aterrador. El ruido, por lo tanto, es una vía de escape. La gente habla mucho para no oír el eco de su propio vacío, pero quienes guardan silencio conocen el poder de la pausa, caminan en su interior con los pies descalzos de la atención, acarician sus pensamientos sin prisa y ven el mundo con ojos que no necesitan conquistar nada. Su mirada es contemplativa, no invasiva. Su presencia es suave, pero densa como el aire antes de la lluvia. Lo que pocos comprenden es que el silencio no es lo opuesto a la palabra, sino su fundamento. Es el terreno fértil donde brotan las palabras. Watts solía recordarnos que nadie toca la música de la vida intentando controlar cada nota. Lo mismo ocurre con la comunicación. Quienes hablan poco no reprimen, simplemente no desperdician. Tus palabras son como fuego en leña seca, usadas con precisión, encendidas solo cuando tienen significado. Para ellos, hablar es un ritual, no un reflejo. Quienes viven en silencio no son indiferentes, son selectivos. Perciben lo que muchos ignoran, captan matices, microexpresiones, vacilaciones. El mundo les habla de 1000 maneras que no dependen del sonido. Watts dijo que quien aprende a escuchar el sonido del viento se conoce mejor a sí mismo que quien repite 1000 verdades. Esta escucha silenciosa es una forma de meditación viviente. El observador silencioso no necesita ni doctrina ni templo. Su altar es el momento presente. Su mantra es la respiración consciente. Y hay algo profundamente espiritual en esta quietud. Watts comparó el silencio con la superficie tranquila de un lago. El agua refleja el cielo solo cuando está en calma. Así también la mente. Cuando hablamos demasiado, agitamos el espejo de la conciencia y distorsionamos el reflejo de la realidad. El silencio, por lo tanto, es la pureza original del ser. Es el estado previo a la interpretación, previo a la narración, previo incluso al pensamiento. Es el lugar donde la vida es simplemente vida. Quienes no hablan mucho no lo hacen por timidez, sino por reverencia. Saben que la existencia es demasiado vasta para caber en una frase. Cuando guardan silencio, honran el misterio. Watts dijo que la realidad es como la superficie de un tambor. Cuanto más se golpea, menos se oye el verdadero sonido. La palabra es el golpe, el silencio, la escucha.
Ahí es donde nace la sabiduría, no en la acumulación de ideas, sino en la serenidad que precede a cualquier conclusión. Pero el silencio tiene un precio. En un mundo que mide el valor por la visibilidad, quienes hablan poco parecen invisibles. El silencio se confunde con debilidad, la introspección con desinterés y la profundidad con aislamiento. Watts comentó irónicamente sobre esta idea errónea, diciendo que la gente confunde la calma con la indiferencia porque desconoce la paz que no necesita público. Quienes guardan silencio no necesitan ser notados, observan, y en la observación se familiarizan con la realidad. Existe un tipo de inteligencia que florece únicamente en la quietud. Watts la denominó percepción directa, un conocimiento que surge antes del pensamiento. Es la comprensión espontánea de las cosas, no racional, sino intuitiva. Quienes hablan poco no planean el silencio, lo habitan. Sus mentes se mueven como el viento, sienten, observan, lo atraviesan, pero no se aferran. Cuando hablan, sus palabras son condensaciones de esa brisa, sencillas, breves, pero cargadas de densidad. Este tipo de presencia genera incomodidad, porque ante alguien que habla poco, nos vemos obligados a escuchar nuestro propio silencio. Watts dijo que la mente humana odia el vacío, así que lo llena de palabras. El silencio ajeno actúa como un espejo, reflejando nuestra propia inquietud, y por eso muchos se apresuran a llenar el espacio con ruido. Pero el silencio, cuando se acepta, sana, ralentiza el tiempo, disuelve las defensas y nos devuelve a lo que siempre hemos sido, la conciencia en reposo. Quienes hablan poco saben que cada palabra es una elección. Tienen peso, dirección y consecuencias. Watts dijo que el lenguaje es una red que atrapa la realidad pero mata a los peces. Y quizá por eso los silenciosos hablan tan poco. Prefieren ver a los peces vivos. Solo hablan cuando el habla forma parte de su propia vida y no una desviación de ella. El silencio es una forma de poder, un poder que no domina, sino que contiene, que no impone, sino que transforma. Watts vio en este poder una sabiduría ancestral, el yin del universo, el principio femenino de la receptividad. El mundo, sin embargo, glorifica el yang, el movimiento, la expansión, la palabra. Por lo tanto, quienes eligen el silencio parecen extraños, cuando en realidad son quienes mantienen el equilibrio de la existencia. Son quienes escuchan el pulso de la vida sin intentar controlarlo. Quienes no hablan mucho comprenden algo que la mayoría ha olvidado, que lo esencial nunca se dice, que la verdad más profunda se comunica a través de la presencia, no del discurso. Watts comparó al sabio con un río. Fluye sin esfuerzo, refleja de forma espontánea. El río no explica, simplemente es. Lo mismo ocurre con el ser silencioso. Su fuerza reside en el ser, no en el decir. Y en ello reside la belleza, porque al fin y al cabo, todas las palabras del mundo no son más que intentos de regresar al silencio. Toda explicación es un círculo que comienza y termina en lo inefable. Alan Watts dijo que el propósito de la filosofía no es añadir algo a la vida, sino descorrer el velo que la cubre. El silencio es ese descorrer el velo. Es el instante en que el mundo deja de ser pensado y comienza a hacer sentido de nuevo. El silencio, por lo tanto, no es ausencia, es presencia expandida. Es el espacio donde el universo se comunica consigo mismo a través de cada uno de nosotros. Y aquellos que no hablan mucho, aquellos que observan, que respiran antes de responder, son los guardianes de este espacio. No necesitan demostrar que existen, son el testimonio mismo de la existencia. Alan Watts nos enseñó que el sentido de la vida no reside en las palabras, sino en los espacios que las separan. Y quizá por eso quienes hablan poco parecen tan enigmáticos, porque viven donde el lenguaje aún no ha llegado, donde el ser y el silencio son uno solo. Y es allí, en ese punto de absoluta quietud, donde comienza la sabiduría. Hay un instante, silencioso y casi imperceptible, en que el ser humano se da cuenta de que el ruido,
ya no lo completa. Es entonces cuando el alma empieza a anhelar el sonido de su propio silencio. Alan Watts dijo que todo despertar comienza con el cansancio de repetir lo que otros dicen, de justificarse, de gritar para ser visto. El silencio, entonces, surge no como una huida, sino como un retorno. No es la ausencia del mundo, sino el reencuentro con lo que el mundo ha olvidado. Quienes no hablan mucho, viven en ese umbral. Son quienes han aprendido a sentir el peso de las palabras antes de usarlas. Para ellos, cada sílaba es un gesto sagrado, una vibración que puede construir o destruir. Hablan poco porque saben que el lenguaje es un hechizo, y cada sonido que se libera al aire tiene el poder de moldear la conciencia. Watts dijo que las palabras son como el fuego, iluminan o queman, según la intención de quien las enciende. Por eso, los silenciosos eligen con cuidado. Pero hay algo profundamente humano en este retraimiento. La quietud no siempre brota de la paz, a menudo surge de las heridas. ¿Cuántas veces es el silencio el refugio de quienes han sido heridos por las palabras? Watts nos recordó que mucha sabiduría proviene del aprendizaje a través del dolor, y que el dolor, cuando se comprende, se transforma en compasión. El silencio de quienes hablan poco conlleva esta compasión. Conocen el peso del sonido, el impacto de una frase pronunciada sin conciencia. Por eso prefieren el espacio entre las palabras, donde el amor puede respirar sin distorsionarse. En el mundo moderno, confundimos expresión con libertad. Creemos que decir todo lo que sentimos es sinceridad, cuando a menudo no es más que ruido emocional. Quienes hablan poco comprenden la diferencia entre la sinceridad y la necesidad de validación. No hablan para ser aprobados. Hablan cuando la verdad interior exige ser expresada. Watts dijo que la verdadera libertad no consiste en decirlo todo, sino en no necesitar decir nada. Esta comprensión transforma nuestra manera de vivir. Las personas silenciosas parecen caminar a otro ritmo, el de la percepción. Observan las sutiles vacilaciones en los gestos, cómo cambia la mirada cuando el alma está cansada, el tono de voz que delata el miedo tras la ira. Ven lo que otros solo ven. Watts dijo que ver es un acto espiritual, y eso es precisamente lo que hacen. Ven, no para juzgar, sino para comprender. Hay algo profundamente terapéutico en estar en presencia de alguien que escucha de verdad. Quienes hablan poco, cuando escuchan, no lo hacen esperando su turno para responder. Escuchan como si recogieran fragmentos de humanidad, y este tipo de presencia sana. Watts comparó a un buen oyente con el océano. Todo lo que cae en él se transforma en profundidad. Lo que entra como tormenta, sale como calma. El silencio tiene esta alquimia, pero el silencio también conlleva una soledad invisible. Quienes ven demasiado, sienten demasiado, y quienes sienten demasiado, necesitan refugio. Watts dijo que la sensibilidad es un don que el mundo aún no ha aprendido a valorar. A los sensibles se les acusa de exageración, a los introspectivos de frialdad, a los reflexivos de indecisión. Pero es en la mirada sensible donde el mundo se reconoce. Quienes hablan poco no son incapaces de expresarse, simplemente saben que la mayor parte de lo que sienten no cabe en palabras. La psicología lo llama introspección. Watts lo denominó la sabiduría del vacío. Es el estado en el que el ser deja de intentar controlar lo que siente y simplemente observa. La mente ordinaria intenta explicar el dolor. La mente despierta lo contempla. Esta contemplación silenciosa disuelve el ego, porque el ego se nutre de la narrativa. Necesita contar su historia para existir. Cuando llega el silencio, la historia se desmorona y lo que queda es pura conciencia. Pero el mundo teme esta conciencia. Watts afirmó que los seres humanos modernos son adictos a la distracción. Hablan, opinan, reaccionan, consumen, todo para evitar enfrentarse al abismo interior. El silencio de quienes hablan poco es un espejo que el mundo evita, porque en él no hay máscaras. Por eso muchos los confunden con personas frías. La frialdad que perciben
No es más que un reflejo de su propia distancia. El callado no está ausente, simplemente es inmune a la necesidad de demostrar su valía. Quienes viven en silencio habitan un campo de percepción que trasciende el intelecto. Sienten la vibración emocional de los lugares, perciben cuando se rompe la armonía, cuando un ambiente se torna denso, cuando alguien sonríe solo con los labios. Watts dijo que quien escucha con el corazón percibe lo que el sonido no dice. Es esta escucha la que define al ser silencioso. No son silenciosos por ignorancia, sino porque comprenden demasiado. Y esta percepción, si bien es un don, también es una carga, porque sentir profundamente es cargar con el mundo sobre los hombros. Quienes no hablan mucho saben lo que es absorber la tristeza en una mirada, el peso de una atmósfera tensa, el dolor silencioso de quien está a su lado. No huyen de ello, simplemente se retiran para asimilarlo. Y en esta asimilación silenciosa, transforman el sufrimiento en compasión, el caos en claridad. Watts creía que la quietud no era represión, sino transmutación, el proceso de transformar el ruido externo en melodía interna. Esta es la verdadera psicología del silencio, comprender que el ruido es solo la superficie de las cosas y que la realidad reside en las profundidades subterráneas de la atención. El ser silencioso indaga donde el ruido no llega, comprende que cada ser humano es un universo en expansión y que hablar constantemente es intentar aprisionar el infinito en palabras. Watts dijo que la mente que intenta comprenderse a sí misma es como una espada que se corta a sí misma. Quienes hablan poco, lo saben. Por eso se entregan a la experiencia del ser, sin necesidad de explicarla. Pero este camino no es fácil. El silencio puede convertirse en una prisión si no se comprende. Hay una delgada línea entre la introspección y el aislamiento, entre la sabiduría y el retraimiento. Watts advirtió, el silencio nacido del miedo no es silencio, es represión. El verdadero silencio es ligero, natural y fluido. No reprime, acoge, no es huida, es entrega. Cuando el silencio es auténtico, no cierra puertas, sino que abre ventanas hacia el interior. Quienes viven así son como monjes invisibles que caminan entre la multitud. Su práctica no se encuentra en los monasterios, sino en su forma de mirar el mundo. Cada gesto es una oración, cada pausa, una contemplación. Watts dijo que la verdadera espiritualidad consiste en vivir lo ordinario de una manera extraordinaria, y eso es lo que hacen los silenciosos. Encuentran lo sagrado en lo simple, lo divino en el detalle, el misterio en la pausa entre dos respiraciones. Pero se necesita valor para vivir en silencio, valor para ser incomprendido, para no reaccionar cuando el mundo exige una reacción, para mantenerse firme cuando el ruido intenta invadir. Watts dijo que el silencio es el mejor maestro, pero solo enseña a quienes pueden soportarlo. Quienes hablan soportan poco. Atraviesan el desierto de las palabras para beber de la fuente de la realidad, y cuando por fin hablan, el mundo lo nota, porque la verdad, cuando la pronuncian quienes viven en silencio, suena distinta, es densa, vívida, innegable. No proviene de la mente sino de la experiencia. Watts dijo que las palabras de un hombre silencioso son como el sonido de una campana lejana, esporádicas, pero inolvidables. Quizás por eso las personas calladas dejan una huella tan profunda. No buscan eco sino significado. Sus palabras no resuenan por el volumen, sino por la vibración. Cada frase es un espejo que invita al otro a la introspección. Y cuando esa introspección se produce, el silencio cumple su propósito, revelar lo que las palabras solo ocultaban. El silencio, por lo tanto, no es refugio de los tímidos, sino terreno fértil para los sabios. Es el lugar donde el ser humano recupera su plenitud, donde la palabra deja de ser un arma y se convierte de nuevo en un puente. Watts dijo que la sabiduría comienza cuando cesa el ruido, y quizá por eso, en un mundo cada vez más ruidoso, quienes hablan poco son los verdaderos revolucionarios.
No necesitan ganar debates. Disuelven el conflicto simplemente con su presencia. Su fuerza es sutil pero transformadora, porque mientras todos gritan para llamar la atención, su silencio nos recuerda que lo esencial nunca necesitó aplausos. Y así, mientras el mundo se pierde en los sonidos, ellos permanecen en silencio, guardianes de una sabiduría ancestral, hijos de una música que solo el silencio puede interpretar. Alan Watts afirmó que el ser humano es el universo, contemplándose a sí mismo a través de la conciencia. Si esto es cierto, entonces el silencio es el lenguaje nativo del cosmos. Porque antes de la palabra, antes del pensamiento, incluso antes de la forma, solo existía el sonido del ser, vibración pura, el Om primordial, como lo describen las antiguas tradiciones. Y quizás quienes hablan poco simplemente regresan intuitivamente a este origen. Su silencio no se debe a la retracción, sino al recuerdo. Algo en su interior recuerda que la existencia nació del silencio y a él regresará. ¿Pero qué buscamos exactamente cuando hablamos tanto? ¿Por qué sentimos la necesidad de llenar cada espacio con sonidos, opiniones y afirmaciones? Watts propuso que hablamos para asegurar nuestra existencia. El ruido es el sello de la identidad. El ego teme el silencio porque en él desaparece. Cuando la mente aquieta, ya no existe una frontera entre el yo y el mundo, entre el pensador y el pensamiento. Y eso es precisamente lo que teme el ego, su propia disolución. ¿Será por eso que el silencio resulta tan inquietante? Porque nos obliga a mirar quiénes somos sin la historia que nos contamos a nosotros mismos. El silencio, en este sentido, es un espejo sin marco. No refleja lo que queremos ver, sino lo que realmente está ahí. Watts dijo que el silencio es el sonido de tu regreso a casa. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos el valor de entrar? ¿Cuántos pueden soportar escuchar sus propios pensamientos sin distracciones? Surge una especie de temor cuando cesa el ruido, el temor de verse desnudo, sin las máscaras que sostiene la palabra. Quizás por eso quienes no hablan mucho son tan raros. No es que no sepan hablar, es que han aprendido a vivir con el eco de su propio ser. ¿Y qué sucede en ese espacio interior, donde el pensamiento cesa y la presencia florece? Watts describió este estado como conciencia sin centro. Es cuando la mente deja de ser narradora y se convierte en una ventana. El silencio, entonces, no es la ausencia de sonido, sino transparencia. Quien vive en silencio no vive aislado, sino en comunión. Percibe que el yo y el mundo no son dos entidades separadas, sino el mismo movimiento visto desde diferentes perspectivas. Esta percepción lo cambia todo, porque cuando comprendes que el otro es una extensión de ti mismo, las palabras pierden parte de su función. Ya no es necesario convencer, solo compartir. El silencio se convierte en el terreno fértil donde la empatía crece de forma natural. Watts dijo que comprender es lo mismo que amar, y amar es lo mismo que guardar silencio. ¿Será por eso que las personas más amorosas son también las más silenciosas? Porque el amor, cuando es pleno, no necesita sonido, solo presencia. Sin embargo, existe una profunda paradoja. El mismo silencio que une también separa. Crea fronteras invisibles entre quienes escuchan y quienes hablan sin cesar. El ser silencioso observa el mundo y lo comprende, pero rara vez es comprendido. Watts dijo que, cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. El silencioso es quien señala lo esencial, pero el mundo, acostumbrado al ruido, no comprende el gesto. ¿Acaso la incomprensión es, en última instancia, el precio de la lucidez? Quienes no hablan mucho viven en el reino de los matices, y el mundo moderno es tierra de extremos. Mientras la colectividad busca certezas, vive en las preguntas, y hay sabiduría en preguntar, porque la respuesta es estática, pero la pregunta está viva. Watts dijo que quien comprende de verdad no busca definir, sino danzar con el misterio. Por lo tanto, el silencio no es estancamiento, sino un ritmo lento
pero continuo. Pulsa como el corazón del universo, y quien aprende a escucharlo se da cuenta de que la vida es una sinfonía en construcción, nunca un final. Pero ¿qué ocurre cuando se rompe el silencio? Cuando el ser silencioso decide hablar. Watts decía que el verdadero discurso nace del vacío, no de la prisa. Hablar tras el silencio es como dibujar sobre un cielo despejado. Cada palabra tiene peso, forma, destino. El silencio, cuando precede a la palabra, purifica el sonido. No deberíamos aprender a hablar como quienes hacen música, respetando los intervalos, dejando que el eco complete lo que la boca no dijo. Este silencio también tiene una dimensión social. El mundo valora al extrovertido, al expresivo, al que domina la escena. ¿Pero dominar es realmente estar presente? Watts sugirió que la verdadera presencia no ocupa espacio, sino que lo transforma. Quienes hablan poco poseen este sutil don, la capacidad de alterar la atmósfera sin decir una palabra. Es el poder de la vibración, de la atención plena. Una mirada atenta puede reorganizar una habitación entera. Un gesto sereno puede disolver una tensión que 1000 palabras no podrían resolver. El silencio también es un escudo protector. Watts dijo que el sabio no reacciona, resuena. Quien domina el silencio se domina a sí mismo, y quien se domina a sí mismo deja de ser manipulado por el mundo. La palabra es vulnerable a la emoción. El silencio es invulnerable, porque en él no hay nada que defender. Esa es la verdadera libertad, la libertad de no necesitar opinar sobre todo, de permitir que las cosas sean como son. Pero esta libertad tiene un precio, la soledad de la lucidez. El silencio aísla al ser que lo comprende, no por rechazo sino por desarmonía. Es como vivir a un ritmo distinto al del mundo. Mientras todos corren, él camina. Mientras todos hablan, él observa. Watts dijo que la sabiduría es el sonido de pasos lentos en un mundo apresurado, y quizá el silencio sea la banda sonora de esos pasos. Por otro lado, el silencio también es creación. No es mera ausencia, sino potencial. Todo lo que existe nació de un instante de silencio absoluto. El universo no comenzó con un grito, sino con una vibración. La energía primordial, antes de convertirse en sonido, era silencio condensado. Watts nos recordó que el Tao, el principio de todas las cosas, es el vacío que contiene todas las posibilidades. Así, quienes hablan poco no se distancian del mundo. Están más cerca del principio creativo de lo que imaginamos. Existe una sabiduría innata en quienes eligen observar, porque el observador ve el todo, no solo la parte. No intenta ganar discusiones, intenta comprender el fluir. Watts dijo que todo aquello a lo que nos resistimos persiste, todo lo que aceptamos se transforma. El silencio es aceptación activa, es el sí sin palabras, el gesto que disuelve el conflicto sin necesidad de confrontación. Y quizá esa sea la mayor lección de quienes hablan poco, que el verdadero poder no reside en la voz, sino en la vibración que la precede. El mundo se construye con sonidos, pero se sustenta en el silencio que los separa. Watts comparó el universo con una pintura. Sin el espacio en blanco, no habría forma. El silencio es ese espacio en blanco. Es lo que da sentido a lo que existe. Así pues, la pregunta sigue en pie. ¿Qué ocurriría si aprendiéramos a hablar menos y a escuchar más? ¿Qué cambiaría en nuestras relaciones si viéramos el silencio no como una incomodidad, sino como una comunión? Watts creía que este simple cambio podría sanar el mundo, pues la mayoría de los conflictos surgen del miedo a escuchar. Escuchar es abrirse, y abrirse es arriesgarse al cambio. Quienes no hablan mucho, ya encarnan esta valentía. Su silencio demuestra que la comprensión no necesita volumen, solo presencia. El silencio es el sonido de la inteligencia que no necesita demostrarse. Es el murmullo del cosmos en forma humana. Y quizá por eso Alan Watts sonreía cuando lo llamaban el filósofo de la paradoja. Sabía que la paradoja es el lenguaje del silencio, porque el silencio lo dice todo y nada a la vez.
Es el punto donde el pensamiento se inclina ante el misterio, donde el conocimiento se transforma en sabiduría. Y quizá al final, el silencio sea el verdadero maestro, aquel que enseña no con palabras, sino con su presencia, aquel que no exige obediencia, sino que ofrece comprensión, aquel que no ordena, sino que despierta. Y en este silencioso despertar, cada uno de nosotros está invitado a escuchar el sonido más antiguo del universo, el sonido que no hace ruido. Hay un punto en el camino del silencio donde deja de ser una elección y se convierte en naturaleza. Ya no se trata de hablar poco, sino de ser. Alan Watts dijo que, cuando el lago está en calma, lo refleja todo. Cuando está agitado, no ve nada con claridad. Lo mismo ocurre con la mente. La verdadera quietud no es la ausencia de pensamiento, sino la ausencia de perturbación. Y quienes viven en silencio llevan dentro de sí esta serena superficie, no porque el mundo haya dejado de ser caótico, sino porque han aprendido a no dejarse confundir por el caos. La psicología moderna ha comenzado a comprender lo que Watts ya afirmaba hace décadas, que el silencio no es solo un comportamiento, sino un estado neurológico. Estudios recientes demuestran que los periodos de silencio profundo estimulan el crecimiento de nuevas células en el hipocampo, la región del cerebro asociada con la memoria y la creatividad. En otras palabras, el silencio repara literalmente el cerebro, reorganiza el pensamiento, elimina los residuos emocionales de la sobreestimulación y reaviva el espacio interior. Watts lo denominó el retorno a la claridad mental natural. Pero existe una curiosa paradoja. Cuanto más aprendemos a vivir en silencio, más fuerte parece gritar el ruido externo. Esto se debe a que el silencio amplifica la percepción. Los sonidos del mundo no disminuyen. Somos nosotros quienes empezamos a oírlos con mayor claridad. Es como mirar el cielo nocturno lejos de las ciudades. De repente las estrellas siempre estuvieron ahí, pero solo se hicieron visibles cuando cesó el ruido de la luz. El silencio es el oscurecimiento de la mente para que pueda emerger el brillo de la realidad. Alan Watts concebía a la humanidad como una especie de antena viviente, un receptor del universo. Cuando hablamos demasiado, interferimos con nuestra propia señal. El ego, decía, es el ruido en la línea de transmisión de la conciencia. Por lo tanto, el silencio no es supresión, sino sintonización. Es el acto de despejar el canal, de permitir que la vida se exprese a través de nosotros sin distorsión. Lo que muchos llaman intuición es, en realidad, el lenguaje que solo el silencio puede traducir. Pero el silencio no siempre es paz. A veces, es un campo de batalla. En él, el ser humano encuentra todo aquello que ha evitado sentir: miedo, dolor, deseo, soledad. Cuando cesa la palabra, la mente se libera de sus distracciones y el inconsciente se manifiesta. Watts dijo que el silencio es como un bosque de noche, hermoso, pero lleno de sonidos que asustan a quienes lo desconocen. Por eso muchos huyen de él. El silencio revela, y la revelación rara vez es cómoda. Es entonces cuando el silencio deja de ser estético y se convierte en iniciación. El verdadero silencio exige valentía, la valentía de enfrentarse a uno mismo sin explicaciones. Es en este vacío donde madura la conciencia. El silencio funciona como un espejo alquímico. Lo que entra en él se transforma. El ego, al intentar sostenerse sin palabras, comienza a disolverse, y cuando desaparece, lo que queda no es vacío, sino plenitud. Watts comparó este estado con el fondo del océano, quieto, silencioso, pero sustentando toda la vida en movimiento sobre él. Pero la sociedad moderna enseña lo contrario. Vivimos en una cultura donde el ruido es señal de importancia. Redes sociales, publicidad, política, todo gira en torno a quien habla más fuerte. Watts dijo que quien grita más fuerte no es quien tiene razón, sino quien teme no ser escuchado. Y este temor es la enfermedad de la era contemporánea, el miedo a la irrelevancia. El silencio, entonces, se convierte en una rebelión.
Guardar silencio en un mundo que se nutre del ruido es un acto de resistencia espiritual. Existe una sabiduría que solo el silencio otorga, la sabiduría de percibir sin necesidad de poseer. Watts creía que la raíz del sufrimiento humano reside en la compulsión por definir, nombrar y controlar. Pero toda definición es una limitación. Lo que se nombra deja de ser infinito. El silencio, en cambio, preserva el misterio. Por eso quienes hablan poco viven más cerca de la realidad, porque se niegan a reducirla a palabras. Y existe otro fenómeno curioso. El silencio profundiza la mirada. Investigaciones en psicología social demuestran que las personas introvertidas poseen una mayor sensibilidad al microcomportamiento humano. Perciben variaciones en el tono, pausas y cambios sutiles en la expresión. Watts afirmó que quien observa en silencio ve lo invisible. Esta hipersensibilidad es a la vez una bendición y una maldición. Permite la compasión, pero también la sobrecarga. La persona silenciosa siente demasiado y, por lo tanto, necesita la soledad para descansar. El ruido no solo la irrita, sino que la consume. Pero quizá el mayor poder del silencio reside en su capacidad para revelar la autenticidad. Watts afirmaba que el silencio es el juez de las intenciones. Cuando cesa el diálogo, solo permanece la vibración de la verdad. Ningún disfraz resiste la pausa. Si una relación perdura en el silencio, es verdadera. Si se desintegra, no era más que ruido disfrazado de afecto. Lo mismo se aplica al individuo. Lo que sobrevive en tu interior cuando cesan todas las distracciones. Ese es tu verdadero ser. Esto tiene una dimensión mística. En muchas tradiciones, el silencio es la puerta de entrada a lo sagrado. En el budismo zen, se le llama borde, el estado sin yo, donde todo se percibe como unidad. En el sufismo, es la escucha del corazón, la percepción del sonido que no es sonido. Watts afirmó que todas las religiones, en su esencia más pura, apuntan al mismo lugar, el silencio interior. Es allí donde lo divino se revela no como palabra, sino como presencia. ¿Pero por qué nos resistimos tanto a esto? Porque el silencio disuelve las fronteras de la identidad y nos han enseñado a creer que ser es ser diferente. Watts dijo que la tragedia humana es confundir la individuación con la separación. El silencio revela lo opuesto, que no eres una gota aislada, sino el océano entero en forma de gota. Cuando el ser silencioso cierra los ojos, no se desconecta del mundo, regresa a él. Sin embargo, el silencio también exige discernimiento. Hay silencio que sana y silencio que oprime. El primero nace de la comprensión, el segundo, del miedo. Watts advirtió que guardar silencio por miedo es mentirse a uno mismo. Por lo tanto, el silencio auténtico es consciente, no forzado. No reprime la voz, solo la dirige. Saber cuándo hablar y cuándo callar es el arte supremo de la sabiduría. Quienes dominan este arte viven con ligereza. Hablan cuando la palabra es un instrumento y guardan silencio cuando el sonido sería ruido. Esta fluidez es la esencia de la armonía. Watts la comparó con el jazz. El silencio entre las notas es lo que crea la música. El ser silencioso vive en este ritmo. Sabe que la vida no es una sucesión de palabras, sino una melodía hecha de pausas. Y hay algo profundamente liberador en esta comprensión. Cuando te das cuenta de que el silencio no es lo opuesto al habla, sino su origen, comienzas a vivir con una sencillez radical. Dejas de buscar reconocimiento, porque éste se vuelve irrelevante. Lo que queda es presencia, y la presencia es plenitud. Watts dijo que la vida no es un problema que resolver, sino una experiencia que vivir. El silencio es esa experiencia pura, anterior al análisis, anterior al juicio. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿es el silencio un destino o un retorno? Watts respondería: ambas cosas. Es el fin y el principio, el punto donde se completa el círculo. En el silencio final del pensamiento, redescubrimos el sonido inicial de la vida. Y quizás eso es lo que entienden quienes no hablan mucho,
que entre el primer sonido y el último suspiro sucede todo lo que realmente importa. Llega un punto en que el silencio deja de ser un consuelo y se convierte en un espejo. En ese silencio no hay escapatoria, ni a las palabras, ni a las distracciones, ni a las máscaras. Es allí donde el alma humana se revela desnuda, cruda, sin disfraz. Alan Watts dijo que la razón por la que los seres humanos temen al silencio es porque los obliga a escuchar su propia voz. Y eso es precisamente lo que sucede cuando las voces externas cesan. Oímos lo que siempre ha intentado ocultarse en las profundidades de la mente. ¿Qué se descubre cuando el ruido se extingue? ¿Qué emerge cuando ya no hay nadie a quien impresionar? Watts creía que el silencio es el laboratorio de la verdad. Allí, todo lo falso se desmorona. Los personajes que creamos, las opiniones que recopilamos, los roles que representamos, todo se disuelve ante la fría luz de la introspección. Y es en ese instante cuando emerge el verdadero ser, aquel que no necesita narrativa para existir. El silencio es peligroso porque revela nuestra verdadera esencia, y quienes somos, despojados de palabras, a menudo difieren de lo que imaginábamos. Watts afirmó que la gente teme conocerse a sí misma porque sospecha que podría no ser quien cree ser. El silencio confirma esta sospecha. Revela que el yo no es fijo, no es sólido, no es el narrador, es el campo mismo donde se despliegan todas las historias. Y comprender esto es como morir en vida, una muerte simbólica del ego, para que el ser pueda nacer. Pero esta muerte es liberadora, porque cuando el personaje desaparece, surge la libertad de ser cualquier cosa. Watts comparó el ego con la espuma que flota en el océano. Ruidosa, cambiante, insistente. El silencio es la inmersión que la disuelve. En el fondo del mar no hay nombres, ni yo ni otro. Solo existe el movimiento del todo. Y lo que llamamos paz no es más que el recuerdo de ese lugar. Sin embargo, pocos pueden soportar esta disolución. La mente lucha por mantenerse viva, como una llama que tiembla al viento. Intenta llenar el vacío con ideas, interpretaciones y teorías, pero cuanto más lucha, más crece el silencio. Watts dijo que la mente es una máquina de ruido, y el silencio es su fin natural. Lo que hace la persona sabia no es luchar contra el ruido, sino observarlo hasta que se cansa. Es la pura observación, sin juicio, la que lo disuelve. Hay algo casi cósmico en este proceso. Watts veía el silencio como el telón de fondo eterno de la existencia. Todo lo que aparece, sonidos, formas, pensamientos, es solo un breve destello sobre él, pero el telón de fondo permanece. La realidad, decía, es como el espacio. Todo sucede dentro de ella, pero nada la altera. El silencio es ese espacio. Cuando lo percibimos, dejamos de identificarnos con lo que cambia y comenzamos a descansar en lo que permanece. Y ahí es donde nace la verdadera serenidad. Pero el mundo no nos lo pone fácil. Vivimos rodeados de estímulos que claman por nuestra atención. Cada notificación, cada opinión, cada pequeña urgencia. Es el ruido el que alimenta el sistema y el silencio lo amenaza. Watts solía reírse de esto diciendo que, si la gente aprendiera a guardar silencio solo 10 minutos, la mitad de las industrias del entretenimiento se derrumbarían. La observación es acertada. El ruido es un producto, el silencio, una revolución interior. Guardar silencio, por lo tanto, es un acto de valentía. Es rechazar el ruido de la conformidad. Es elegir la integridad por encima de la aprobación. Watts dijo que la sociedad teme al individuo que no necesita que piense. El que guarda silencio es ese individuo, libre de las olas de la opinión, anclado en su propia percepción. Observa el mundo que grita y responde con presencia. Su respuesta es una calma que desarma, pero el silencio no es solo resistencia, es también compasión, porque quien profundiza en su propio ser descubre el dolor universal. Watts dijo que, en el centro del ser no hay soledad, sino comunión. La verdadera introspección revela que la separación es una ilusión,
que todo el sufrimiento humano nace del mismo miedo, el miedo a desaparecer. El ser silencioso reconoce este miedo en todos y por lo tanto no juzga. Comprende el ruido ajeno como un grito de auxilio. Y así, responde con dulzura. Hay un poder inmenso en la gentileza. El silencio es el único poder que no necesita imponerse para ser sentido. Watts nos recordó que el poder del agua reside en su capacidad de ceder y por lo tanto, de vencer la piedra. Lo mismo ocurre con el silencio. No debate, no confronta, no se impone, simplemente es. Y con su sola presencia, transforma. El ser ruidoso intenta convencer. El ser silencioso simplemente inspira. Pero en esta profundidad se esconde un peligro: confundir el silencio con el aislamiento emocional. Watts advirtió que el silencio puede ser sabiduría, pero también una armadura. Cuando el silencio nace del miedo a ser herido, se endurece. Cuando nace de la aceptación, sana. El verdadero silencio es permeable. Lo siente todo, pero no se aferra a nada. No es el muro, es el aire entre las paredes. Es en este punto donde el silencio se topa con el amor, porque amar es, en esencia, acallar el ego. Es permitir que el otro exista sin querer moldearlo. Es escuchar lo que el otro es, sin el filtro de lo que queremos que sea. Watts dijo que escuchar verdaderamente a alguien es un acto de amor, y este amor no es ruido, es presencia, atención, entrega. El silencio es la base de toda escucha auténtica, y sin escucha no hay encuentro. Quizás por eso quienes hablan poco aman de forma distinta. Su afecto es discreto, pero profundo. No lo prometen con palabras, lo demuestran con su presencia. Saben que el amor es un lenguaje silencioso, que una caricia, una mirada y el tiempo valen más que cualquier declaración. Watts dijo que quien comprende el silencio de alguien comprende su corazón, y en esto reside una belleza trágica. El mundo rara vez comprende a estos seres. Su calma se interpreta como frialdad, su observación como desinterés, su reserva como distancia. Pero lo que pocos comprenden es que esta calma es en realidad una intensidad disciplinada. Watts dijo que el sabio parece frío porque el fuego arde desde dentro, no desde fuera. El silencioso arde en profundidad, siente lo que otros evitan, percibe lo que otros niegan. Su serenidad es un logro, no algo innato. Esta intensidad interior crea una presencia magnética. En cualquier grupo, el ser silencioso destaca, no por lo que dice, sino por lo que emana. Es la fuerza invisible de alguien que no necesita competir. Watts la denominó gravedad espiritual, la capacidad de atraer a través de la paz. Y esta gravedad es irresistible porque surge del equilibrio. El mundo gira en torno a lo que está centrado. El silencio, por lo tanto, es el centro de gravedad del alma. Es el eje en torno al cual gira el ser humano sin perderse. Watts dijo que quien aprende a guardar silencio en medio de la tormenta se convierte en la calma misma del mundo. Y quizás ese sea el verdadero propósito de quienes hablan poco: mantener la armonía que el ruido destruye, porque al final, todo sonido anhela volver al silencio. Toda palabra busca el espacio que la contiene. Watts vio en esto el ciclo perfecto de la existencia. El sonido nace del silencio, se expresa y a él regresa. Así somos nosotros también. Hablamos, vivimos, nos movemos y luego volvemos a la quietud que siempre hemos sido. Y es en este retorno donde la humanidad comprende finalmente que nunca ha existido una separación entre sonido y silencio, sino solo danza, que el mundo no es un discurso, sino una canción, y que quienes hablan poco son quienes escuchan la melodía completa. Alan Watts dijo que la vida es como una canción. No buscas el final, bailas el momento, y el silencio es la brújula invisible de esta danza. No es lo opuesto a la palabra, ni el fin de la comunicación. Es el espacio donde reside la verdad, donde el sonido encuentra su significado. Quienes hablan poco son quizá los únicos que aún escuchan esta música.
Viven en un ritmo que el mundo ha olvidado, un ritmo que no busca concluir, sino comprender. Vivimos rodeados de palabras que nos atraviesan sin tocarnos, conversaciones vacías, opiniones instantáneas, respuestas automáticas. El ruido se ha vuelto la norma, pero de vez en cuando nos topamos con alguien que habla despacio, que escucha con la mirada, que se toma su tiempo para responder. Y hay algo en ese gesto que nos desarma, porque el silencio de esa persona conlleva presencia. Watts dijo que escuchar verdaderamente a alguien es concederle espacio para existir. El silencio es ese espacio, y cuando lo ofrecemos, sucede algo milagroso. Se revela el alma de la otra persona. Quizás esta sea la lección más profunda de quienes hablan poco. No buscan controlar, convencer ni competir. Simplemente dejan que el mundo siga su curso. Y en ese permitir, encuentran una sabiduría inalcanzable para cualquier teoría. Watts la llamó Wu Wei. Este es el principio taoísta de la acción sin esfuerzo. Consiste en que el ser actúe en armonía con el flujo, sin resistencia, sin necesidad de demostrar nada. El silencio es el medio más puro de Wu Wei, porque en ella, todo lo que es natural se manifiesta por sí mismo. El silencio, entonces, es una rendición a lo que es. Cuando dejamos de luchar contra el presente, descubrimos que la vida nunca fue el enemigo, sino un espejo. Watts dijo que lo que llamas caos no es más que el orden que aún no has comprendido. Y lo que comprende quien guarda silencio es precisamente esto, que nada necesita explicación para ser vivido, que la paz no proviene de dominar el mundo, sino de dejar que el mundo sea como es. Pero esta clase de sabiduría exige humildad. La mente busca respuestas. El silencio ofrece misterio. La mente busca control. El silencio ofrece entrega. Y es en este contraste donde el ser humano madura. Watts dijo que la vida es el juego de fingir que no somos Dios, hasta que recordamos que siempre lo fuimos. El silencio es el recuerdo. Disuelve las fronteras entre lo humano y lo divino, entre el sonido y el espacio, entre el yo y el todo. Por eso quienes hablan poco parecen poseer una presencia ancestral, como si hubieran vivido 1000 vidas en una sola mirada. No explican, emanan, no enseñan, despiertan. Su lenguaje es el gesto, la mirada, el tiempo. Cuando alguien verdaderamente despierto permanece en silencio, su mera presencia reorganiza el ambiente. Watts dijo que la sabiduría no es lo que dices, sino lo que eres cuando hablar sobra. Y quizá ese sea el punto final del aprendizaje. Comprender que el silencio es el estado natural del ser despierto. No es una técnica, ni una virtud, ni un esfuerzo. Es simplemente un retorno a lo que siempre ha sido. El bebé nace en silencio. El sabio muere en silencio. Entre estos dos extremos creamos ruido, pero el silencio siempre ha estado ahí, observando. Es el telón de fondo de todo, el lienzo donde la existencia pinta sus colores. Curiosamente, la psicología moderna está comenzando a alinearse con esta sabiduría ancestral. Estudios sobre atención plena, neuroplasticidad e introspección revelan que el silencio activa áreas del cerebro asociadas con la empatía, la creatividad y el equilibrio emocional. Watts se habría alegrado al ver esto, pues siempre sostuvo que el ser humano no es una máquina que deba ajustarse, sino una melodía que deba escucharse. El silencio es el afinador de esta melodía. Nos devuelve a la frecuencia natural de la mente, aquella en la que el pensamiento y el sentimiento dejan de ser opuestos y se convierten en una única vibración consciente. Pero la pregunta persiste: ¿cómo experimentar el silencio en un mundo que exige ruido? La respuesta reside en la presencia. Watts dijo que vivir plenamente es escuchar lo que el momento nos dice, incluso si no dice nada. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia total. Puede existir en medio de una multitud, en el tráfico, en una conversación. Es un estado de atención expandida, el espacio interior que no se pierde aunque todo a nuestro alrededor sea ruido.
Es esta presencia la que transforma lo ordinario en sagrado. El ser silencioso puede contemplar una hoja que cae y ver el universo entero en ese gesto. Puede escuchar una respiración y reconocer la eternidad en ese sonido. El silencio es el portal de la percepción. No te saca de la vida, sino que te introduce en ella, en su esencia, donde todo está conectado. Watts dijo que quien ve el mundo como separación vive en conflicto, quien lo ve como danza vive en paz. El silencio es la música que une los opuestos. Pero el silencio también nos enseña sobre el amor, un amor sin exigencias, sin dominación, sin poses, un amor que observa y permite, un amor que escucha. Watts dijo que el amor es la capacidad de ver al otro como es, no como nos gustaría que fuera. Y esto solo es posible cuando el ego guarda silencio. El verdadero amor es una forma de silencio compartido. No necesita promesas, solo presencia. Cuando dos personas pueden permanecer en silencio juntas sin incomodidad, es señal de que se han encontrado más allá de las palabras. En última instancia, el silencio es el lenguaje del alma. Todas las grandes verdades que transforman a los seres humanos son silenciosas. El nacimiento, la muerte, el amor, la comprensión. Ninguna necesita ser explicada, solo vivida. Watts dijo que la verdad es lo que queda cuando las palabras desaparecen, y lo que queda es lo mismo en todos nosotros. La conciencia que observa, el espacio que contiene, el silencio que es el fundamento mismo del ser. Así que, si eres de pocas palabras, recuerda esto. El mundo quizá no entienda tu silencio, pero lo necesita. En medio del clamor global, eres la pausa necesaria. Tu calma equilibra, tu presencia sana, tu escucha salva. No estás ausente, eres profundo. No eres frío, eres atento. No eres tímido, eres sabio. Tu silencio es un don, una sabiduría imperecedera. Watts dijo que quien comprende el silencio lleva dentro de sí el secreto del universo. Y es este secreto el que el mundo más necesita recordar, porque el silencio no es el fin, sino el principio. Es el fundamento sobre el que todo nace y al que todo regresa. Es el pulso invisible de la creación, la respiración entre dos sonidos, la pausa entre dos pensamientos. Es en el silencio donde el ser humano se reencuentra consigo mismo, no como un personaje, sino como una presencia. Así que, la próxima vez que alguien te diga que eres demasiado callado, sonríe. El silencio es tu forma de comprender el mundo. Es el lenguaje que pocos saben escuchar, pero que todos, en el fondo, reconocen. Es el lenguaje del corazón antes que las palabras, de la sabiduría antes que la teoría, del alma antes que los nombres. Watts afirmó que, cuando el hombre comprenda que el silencio es su naturaleza, la tierra volverá a cantar. Y quizá esa sea la verdadera vocación de nuestro tiempo, reaprender a escuchar. Escuchar no solo a la otra persona, sino también lo que existe entre un sonido y otro, el intervalo donde la vida respira, porque al final, lo que importa no es cuánto hablamos, sino cuánto entendemos. Y la comprensión reside donde todo comenzó, en el silencio. Si este contenido te ha resultado interesante, deja un me gusta, un comentario y suscríbete al canal para más revelaciones.